Este es un programa de corte biográfico sobre historias de éxito, narrado en voz de sus propios protagonistas. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista del invitado más no de Plástica TV o su conductor. ¿Y tú? ¿Qué has hecho para alcanzar tus sueños? Hola, soy Bruno Israel y te doy la más cordial bienvenida a Plástica, porque los sueños se hacen realidad. Mi invitado de esta noche, él es originario de Sinaloa, radica en Nuevo León, pero desde muy chico supo que lo suyo era la comunicación, que lo suyo eran los medios. Él es mercadólogo de profesión, también es actor de teatro musical, es cantante, es influencer y pues bueno, esta noche nos visita el señor Pedro Luis Ibarra. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cada historia. Hola Bruno, muchísimas gracias por invitarme a Plástica. Yo estoy encantado de estar aquí. Estoy muy emocionado porque a días de haber empezado este año ya nos pasó todo. Y entonces traigo como que la inercia de este nuevo comienzo y a ver a dónde nos lleva este 2026. Estoy seguro que a lugares muy padres vas a conocer a gente increíble. De por sí en tu trabajo ya lo conoces, pero yo quisiera saber un poco de ti, cómo comenzó este sueño por los medios de comunicación, el poder expresarte, el poder comunicar, el poder decir lo que piensas de ciertos temas que a veces son un poquito sensibles para la sociedad, pero es muy necesario hablar de estos temas. Entonces yo quisiera conocer cómo eres y cómo comenzó este sueño, y por eso va mi primer pregunta. Ya hasta me estoy poniendo tan nervioso. ¿Tú desde muy chico supiste que lo tuyo iban a ser los medios de comunicación? Sí. Pedro Luis el niño, sí. Después cambiaron algunas cosas, ¿no? Pero yo tengo dos recuerdos importantísimos en mi infancia. Yo, a ver, para quienes nos escuchan, yo nací en los 80s y mi infancia sucedió a finales de los 80s y principios de los 90s. Y a mí, el sentarme las 6 horas del domingo, donde salía Raúl Velasco a presentar artista tras artista tras artista, pero el reportaje, porque sacaban el programa del Foro y lo llevaban a otras partes de la República y entonces lanzaban una nueva canción y el público enloquecía. Y estoy hablando de Siempre en Domingo, una catapulta de talento musical en Latinoamérica y en el mundo, vamos a decirlo así también. A mí me formó. Yo no me perdía Siempre en Domingo, sobre todo también porque hay un contexto familiar, o sea, la familia se reunía, estábamos todos ahí, todos tenían una opinión, cantábamos, nos gustaba, durábamos 6 horas viendo un programa en vivo, ¿no? Y para mí siempre va a ser un referente Siempre en Domingo, ¿no? Me encanta cantar, no soy un cantante profesional, pero estoy casi seguro que fue esas ganas de querer pertenecer a Siempre en Domingo lo que me animaba a cantar, ¿no? Desde niño chiquito. Y luego yo me acuerdo haber tenido una grabadora, un reproductor de música, en ese entonces la llamamos grabadora, no teníamos estos dispositivos móviles que tenemos al día de hoy. Grabadora. Esta era una cosita negra así, pero que sí permitía cuando le metías un cassette grabar, o sea, tenía el record, ¿no? Para grabar. Por alguna razón, yo me acuerdo que en la casa donde vivía, ahí en la colonia López Mateos de Mazatlán, llegó una revista se llamaba en aquellas épocas, en los 90s, BTP de Aeroméxico, Gol, Viajes Todo Pagado de Aeroméxico. Y básicamente lo que era un catálogo de destinos a donde iba Aeroméxico, pero una revista, güey. Yo me acuerdo perfecto estar leyendo los reportajes de Cozumel, Vallarta y no sé qué, con la grabadora, teniendo 7, 8, 9 años, pero con voz como de las que yo escuchaba en la tele. Entonces mi juego en ese entonces era ser voz en off, pero sin saber que era voz en off porque yo estaba dándole el tono y haciendo tu reportaje. Mi reportaje y demás, ¿no? Eso emigró con mis amigos de la cuadra, de la Miguel Ceseña, a hacer mi primer periódico y que lo hacíamos a mano, lo escribíamos a mano y decía, tú vas a hacer el del juego de béisbol, yo voy a hacer el del huracán y hacíamos el periódico y luego iba y gastaba mucho dinero porque le íbamos y le sacábamos copia a esa hoja y la regalábamos en todas las casas, ¿no? Entonces, sí, para mí la comunicación de manera muy natural se fue dando como parte integral de quién soy, ¿no? Evoluciona esto a los momentos de escuela en donde aprendí que
ser el de las mejores calificaciones te daba un cierto privilegio y entonces me esforzaba siempre por ser el de las mejores calificaciones. Y ese privilegio era caerle bien a tu maestro o que cierta aceptación, también rechazo en el grupo, pero también con tus papás. Entonces como que fui entendiendo cómo funcionaba el sistema y siempre levantaba la mano para opinar o para preguntar, ¿no? Seguramente si alguien de las personas que estuvieron conmigo en alguna clase durante toda mi vida académica me tienen en su mente como la persona que siempre hablaba en el salón, ¿no? Entonces, para mí comunicar siempre ha sido una de mis grandes herramientas y creo que es una de las grandes herramientas también que muchos y muchas no poseemos o no poseen, ¿no? Y que creo que es muy desarrollable. Entonces, contestando rápidamente tu pregunta, no creo que siempre haya querido estar en los medios, pero siempre he querido comunicar. Siempre voy a añorar algo que nunca voy a tener, creo yo, que son esas épocas de esos programas tipo Siempre en Domingo, ese tipo de medios que había antes, pero me da mucho gusto y mucho, incluso hasta placer, entender que ahora con un dispositivo móvil yo me puedo convertir en el Raúl Velasco que siempre quise ser, ¿no? Entonces, pues esa es una breve historia de mi relación con la comunicación. Oye, yo quisiera saber cómo fue que llegó la mercadotecnia a tu vida. Yo sé que ya hay toda una historia que me gustaría también conocerla, pero yo quiero saber cómo tuviste ese primer contacto que te decidiste, yo quiero ser mercadólogo. Fíjate que a mí me apasionó siempre la estética. Se me hace un tema hermoso, se me hace algo aspiracional del ser humano, ¿no? Yo sabía que quería ser cantante o que quería ser conductor de televisión. Al ser un niño en Mazatlán y con poca imaginación para hacer que las cosas sucedieran en esa época y también por un contexto familiar y demás, no nutrí esa parte, no nutrí la parte del artista, ¿ok? Sí nutrí la parte escolar y académica como tal. Fui muy bueno en acoplarme a los sistemas educativos, primeros lugares, escoltas, becas y todo eso, ¿no? Cuando hubo el momento decidir qué carrera, que por cierto yo considero que es una estupidez que un niño de 16 o 17 o 18 años ya adulto, pues, pero una persona de esa edad tenga que tomar una decisión tan importante como a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? O que peor aún, tomen esa decisión por ti tus padres, ¿no? Pero bueno, sucede. Yo la verdad tuve plena libertad para elegir lo que yo quería y yo estaba entre estudiar arquitectura y estudiar mercadotecnia. ¿Por qué mercadotecnia y por qué arquitectura? El espacio, no sé si te diste cuenta ahorita que llegué aquí, pero soy una persona que siempre está observando en dónde está. Me fascina entender el ambiente, la atmósfera, entrar en contacto y lo que me hacen sentir las texturas, los colores. Soy muy visual en ese sentido. Entonces, el hecho de poder diseñar un espacio se me hace algo, un superpoder, ¿no? No sé si podría, pero se me hace un superpoder. Pero luego sucedió que en el 2001, 2002, creo que es TBWA, una agencia publicitaria, si no es ellos fueron Macanan o una cosa de uno de ellos dos, crearon un anuncio en Argentina para Coca-Cola. Yo ya sabía que era gay y en ese anuncio para Coca-Cola me marcó la vida, porque por primera vez no era el sabor refrescante de Coca-Cola, ¿no? O el sabor del verano y si abres y la figura de la silueta femenina del envase. No, aquí se enfocaron en cambiar la narrativa hacia el consumidor. No estaban hablando del producto, estaban hablando de quien lo toma, ¿no? Y entonces empezaba con un lenguaje muy políticamente incorrecto para los tiempos de hoy, pero que en ese sentido, en ese entonces, en el 2000, 2001, era una joya de copy que decía para los gordos, para los flacos, para los altos, para los chaparros, para los que ríen, para los que lloran, ¿no? Y cada una de esas frases era para los gordos y era la Coca-Cola enorme, para los flacos y era la de medio litro, para los altos que era la enorme, para los chaparros la latita chiquita. Entonces iban relacionando el producto con todas las audiencias a las que iban. No para los que aman, si iban desde lo muy pragmático hacia lo muy emocional. Se me hizo hermoso el poder que tiene una marca para hacer sentir a las personas incluidas. No se hablaba de inclusión, no se hablaba de diversidad y aún así esta agencia argentina logró comunicar eso, ¿no? Y a mí dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero lograr eso. Que esto que yo estoy sintiendo ahorita, sin que yo se lo haya dicho a nadie, al ver un producto negro, una bebida negra en la pantalla de la televisión, me hizo sentir parte de algo. Entonces dije, quiero estudiar eso y ese fue el motivo por el cual decidí estudiar mercadotecnia. Que, paréntesis, no sé si fue la misma agencia. Seguramente tú que sabes más de esto y que conoces más las agencias y eso. Hace poquito, bueno, no hace poquito, hace como unos 10 años yo creo, en Argentina también salió un comercial de Sprite, precisamente de la familia de Coca-Cola, que hablaba
empezaban, bueno, la protagonista era una chica trans y decía para los que aman, para que esto, y ya termina acompañando a la abuelita, o no me acuerdo cómo iba, creo que la abuelita lo estaba ayudando a coser su traje que se iba a poner. Sí. Algo así, tengo vagos recuerdos del comercial, pero también me marcó mucho y es uno de los que los tengo como muy presentes. Y es el poder que tienen las marcas, ¿no? Es el poder, a ver, nosotros como personas nos vinculamos con muchas cosas. Una de ellas son las marcas que consumimos. Somos una sociedad altamente consumista y empezamos a generar una relación, un vínculo muy interesante con las marcas que consumimos. Luego lo más obvio y lo más cliché es para todas las personas, que tienen un teléfono celular o una computadora, la clásica distinción de ¿eres Apple o eres Windows? ¿O eres iPhone o eres Samsung? ¿No? ¿O eres Nokia o eres otra marca? Eres. O sea, la pregunta es no es qué celular compras, es ¿eres iPhone o eres Samsung? ¿No? Empiezas a personalizar, empiezas a generar estos vínculos. Y es una chamba bien bonita cuando estás dentro del mundo del marketing, empezar a entender a tu marca como un motor de conexión humana, ¿no? En donde esta marca tiene la capacidad, sí, de resolver necesidades, de comunicar las bondades que tiene el producto o servicio para establecer una conexión y entender la resolución de necesidades. Pero ese es un nivel básico. El hecho de que tengas la capacidad de poder generar un vínculo emocional con una persona, con algo tan intangible como una marca, que sea capaz de defenderte en una funa en redes sociales, o que sea capaz de comprarte tu producto a pesar de condiciones económicas adversas, o eso es muy relevante, ¿no? Al día de hoy, yo creo que las marcas también tienen otro peso, porque su poder de influencia en las masas las hace también empezar a tomar posturas, ¿no? Posturas políticas, ¿no? Y quizá ya estoy adelantando muchísimo la conversación, pero a mí me encanta este tema de cómo hace unos años, y ahorita lo platicábamos al inicio, las marcas se encontraron en construir narrativas alrededor de aquellos mensajes transgresores para poder posicionarse con una generación, hablando de los millennials, que venía pujante para cambiar el orden de las cosas, ¿no? Y entonces temas de diversidad sexual, temas de salud sexual, el tema de cómo se vinculan las personas, el maltrato animal o no, o sea, temas que estaban, los elefantes rosas de la habitación que no se hablaban, empezaron a salir, y las marcas empezaron a tener posturas y empezaron a tomar estas narrativas para construir engagement y construir una proximidad con sus audiencias. Por eso el comercial de Coca-Cola y el comercial de Sprite nos pega, nos atraviesa, porque precisamente estábamos ávidos de entender eso, y hubo algún genio o alguna genia en marketing que dijo, les voy a dar un guiño a estas comunidades tradicionalmente vulneradas o que se sienten solas o solos o soles, y vamos a empezar a generar una relación, ¿no? Es como cuando estás en un lugar y ves a alguien y volteas y te voltean y ves este flirteo, en este coqueteo, ¿no? Y se me hace precioso que como marca puedas empezar a establecer ese tipo de vínculos. A mí, el trabajo de mercadotecnia, visto desde ese ángulo, desde ese punto de vista, se me hace de las cosas más hermosas que puedes construir desde un trabajo corporativo, vamos a decir, ¿no? Mover en ese intangible a generar un vínculo se me hace hermoso. Ya cuando empezamos a hablar de shares y de cuánto creció y de conversiones y del funnel y de growth, vemos. Pero bueno, lo importante para mí, es lo que provoca el sentimiento. Oye, y algo de lo que yo quería regresarme un poquito es cómo comienzas a estudiar mercadotecnia, porque yo sé que, bueno, a lo mejor sí lo mencioné al inicio, tú eres de Mazatlán, de Sinaloa, pero tú estudiaste mercadotecnia en Nuevo León. ¿Cómo llega la oportunidad de irte a estudiar? Fíjate que al ser este personaje, bueno, este niño bien aplicado, pues obviamente quería estudiar en la mejor universidad, ¿no? Y quería estudiar en el TEC de Monterrey. Mis papás son dos personas súper trabajadoras. Nunca nos faltó nada, gracias a Dios, en la casa. Tampoco éramos una familia con posibilidades económicas superiores. Hasta muchos años después tuvimos un carro en la casa o tuvimos teléfono en la casa, pero lo que siempre tuvimos fue educación. O sea, no había manera en que no lleváramos la mejor mochila o que tuviéramos todos los útiles escolares. No nos podía faltar nada. Las tareas siempre mi mamá, porque no nada más es un tema de dinero, ¿no? Tuvimos el privilegio de poder contar. Sí, pero tuvimos el privilegio que muchas personas o muchas infancias no tienen ese privilegio de tener una mamá que estuviera todas las tardes ahí viendo cómo hacíamos las tareas, porque ella podía trabajar en las mañanas a la hora que nosotros estábamos estudiando. Era maestra mi mamá, educadora, maestra de kinder. Entonces, pues prácticamente cuando ella trabajaba nosotros estudiábamos, cuando ella llegaba a la casa nosotros ya estábamos en la casa, no al revés. Entonces era muy bonito, ya viéndolo con perspectiva, el poder haber tenido el privilegio de estar acompañado siempre con una persona responsable de tu educación, y que tu
papá se partiera el lomo para que tuvieras todos los recursos disponibles para que así sucediera, ¿no? Pero pues no nos alcanzaba para que yo estudiara afuera, ¿no? Entonces yo me enteré cuando entré a la prepa en donde estaba, que la prepa, el Instituto Cultural de Occidente, el ICO de Mazatlán, estaba adscrito a un programa del TEC de Monterrey, que en aquella época, desconozco cómo se llame hoy, pero en aquella época se llamaba la beca de excelencia. Entonces, algunas preparatorias del país, y creo que internacionales también, lograban una certificación con el TEC de Monterrey y al mejor alumno de la generación le daban la beca de excelencia, que era una beca completa para estudiar en el TEC de Monterrey, ¿no? Cuando yo me enteré eso, gracias a Dios me enteré muy temprano en la preparatoria, en el primer semestre, ¿no? Y me lo puse como objetivo. Y entonces logré ser el mejor alumno de la generación de la preparatoria y me gané la beca para estudiar en el TEC de Monterrey. O sea, prácticamente mi carrera universitaria se pagó por toda la chinga que me metí durante la prepa, y lo que sí me apoyaron mucho mis papás fue todo el tema de vivienda, comidas y lo que podíamos ayudar con temas de útiles o algunos gastitos y demás. La verdad es que Monterrey y Mazatlán distan enormemente de ser equiparables económicamente. Claro. Monterrey es muy caro para vivir y yo desde que llegué supe que le tenía que chingar para poder. Tampoco voy a jugar a no tenía para comer, no es cierto. Todo el tiempo tuve para comer, todo el tiempo tuve para mis recursos de la escuela, todo el tiempo sucedía. Pero si quería ir de antro o si quería ir a comer o si quería ir de eso, pues estaba bien limitado con eso, ¿no? Entonces... En lugar de 3 tacos pedías uno nada más. No, hasta eso siempre comí mucho, pero porque me preocupé por generar. Ok. Desde chiquillo, güey. O sea, yo me acuerdo, estaba en servicio becario, pero de repente ahí es donde me inicio en el teatro musical, entro a difusión cultural del TEC de Monterrey y empiezo a ver la oportunidad de que, huevo, güey. O sea, nadie aquí está haciendo branding de las obras que estamos presentando. Oigan, yo puedo tomar las fotos y a todo mundo le vendo su foto, ¿no? O yo puedo hacer las playeras con el logo de la obra, pues yo las vendo y entonces ahí sacaba algo y no sé qué. Entonces, entre vender playeras, entre tomar foto, entre hacer campañitas chiquitas y demás, pues empecé a generar ingreso extra y con eso me daba mis gustos, ¿no? Y también empecé a cantar en antros, ¿no? Y entonces, pues ya una cosa llevó a la otra. Toda la vida he sido muy curioso y siempre te platicaba hoy que hoy tuve 8 citas en la Ciudad de México y anduve moviéndome por toda la ciudad, güey, ¿no? Entonces, como que siempre he sido muy dinámico y muy apasionado con ese tema y muy terco. Entonces, pues sí, o sea, para mí, en algún podcast me preguntaron si tuvieras la oportunidad de hacer un panorámico y poner una frase, ¿qué dirías? Sí, claro, sí puedo. Sí todo puedo. Es posible. Todo es posible, ¿no? Sí. Ahorita me encantaría también poner otro panorámico enfrente que diga no, porque también está bien bonito poder decir que no a muchas cosas. Pero para mí sí es posible. Pues sí se puede, claro que se puede, güey. Si no se puede, no pasa nada, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces así fue. Así me fui a estudiar al TEC de Monterrey, en la mejor universidad del país. 4 años y medio muy chingones, pero no tanto por la marketing, sino porque descubrí el teatro. Y ahí es donde me enamoré bien cabrón. Y a raíz de esto, también participas en obras de teatro. Sí. ¿Cómo fue esto que empezaste a tu carrera, pero también la parte artística, que al final del día viene siendo un complemento que te forma como persona? ¿Cómo viviste este proceso? Es bien bonito, güey, porque no están tan alejados. Uno piensa que está muy alejado una cosa de otra y pareciera que esto es como High School Musical, ¿no? El basquetbolista con el que canta. Pero pues no, güey. A ver, insisto con la frase, conexión humana. De eso se trata todo lo que hacemos, de poder tener la capacidad de conectar. El teatro te da una oportunidad única para poder conectar con una audiencia. Tienes la responsabilidad de contar una historia, ya sea a través de una canción o a través de un texto o a través de un mímica, no sé el tipo de arte que se manifieste, pero el teatro es bien bonito porque de alguna manera tú estás en un mundo que se llama escenario, pero ese mundo tiene es como si estuvieras en estas como esferitas de nieve, ya sabes, que de Navidad, y el mundo entero está viendo lo que es tú, pero tú al parecer tienes una cuarta pared que para ti no existe, pero sí existe, güey. O sea, la energía que te regresa el público cuando estás arriba de un escenario es preciosa, es muy fuerte. O sea, ese momento de conexión para mí es hasta divino. Cuando estás cantando, o cuando estás conduciendo, o cuando estás dando una conferencia ante un público, o cuando estás en una obra de teatro diciendo tu texto y tratando de comunicar, ya sea una historia o un punto o algo, y recibir ese feedback, esa retroalimentación, con comunicación kinésica, con asentamientos, con aplauso, con gente que canta, muy mal, por cierto, no cantan en el teatro, pero gente que canta, con bostezos cuando los estás aburriendo, con gente que se para y se va, también es real. Entonces sucede una magia bien bonita en el escenario. Súmale a eso que estar en un escenario es para mí el mejor ejemplo de trabajo en equipo y de resolver. Una vez que dan tercera llamada, comenzamos, esa historia se tiene que contar.
contar, porque hay un público que está esperando recibir esa historia. Y van a pasar, no te estoy diciendo que pueden pasar, no. Van a pasar 1000 cosas que no estuvieron planeadas, pero el talento de toda la gente involucrada ahí, de alguna manera, va a hacer que se resuelva. Y eso para mí, en la vida corporativa, el llegar de saque sabiendo que las cosas se van a resolver, te da un hándicap brutal, ¿no? Porque a mí ya se me había ido la luz en una función, a mí ya se me había apagado un micrófono, a mí ya se me había olvidado un texto, yo ya me había desafinado en una canción, alguna vez casi intoxicamos a las primeras 3 filas con humo de hielo seco, ya sabes, ese vapor, y nos estábamos muriendo de risa todos, güey. Entonces, ya pasaron esas cosas, ya se cayó un pedazo de escenografía, se nos rompió un carrito una vez donde estábamos cantando en una gira, güey, o sea, pasan 1000 eventualidades. Alguien no te da el pie correcto y, claro. Y no tienes cómo continuar y fíjate, tienes que una resolver. vez estábamos en un concierto que hicimos de Joan Manuel Serrat en el TEC y había un momento en donde el coreógrafo nos puso unas entradas a ciertas personas del show, como entrando como en un baile muy lírico, ¿no? Así como muy contemporáneo y hacíamos, ¿no? Y yo me equivoqué y entré como 2 estrofas antes y eran 2 líneas que entraban al mismo tiempo de las piernas y yo era el primero de un lado y éramos 12 personas, 6 y 6 que entrábamos y de repente estaba la cantante en el centro y nomás yo, pero yo no me di cuenta que no había entrado nadie, yo nomás entré haciendo mi baile y de repente volteo y no había nadie más y era yo haciendo contemporáneo y entonces pues lo único que hice, que en ese momento dijo, ¿qué hago? Pues empecé a voltear a las piernas y empecé a hacer un movimiento como atrayendo a la gente del otro y entraron. ¿Se dio cuenta alguien? No. Nosotros adentro estábamos muertos de la risa del oso que estaba haciendo. Pero es lo que te digo, o sea, hay que resolver y el saber que las cosas se van a resolver te da un poder enorme, porque no todo es drama, no todo es feo y es el tipo de aprendizajes que se construyen estando en una obra de teatro. Que aquí es donde quiero jalarlo hacia el punto de vista profesional, porque creo que aplica para todas las profesiones. El teatro te ayuda mucho a resolver este tipo de cuestiones. Totalmente. Porque ahorita lo que me estás contando yo lo estaba asociando con así se vive en mercadotecnia. Claro. Para llegar o tener el objetivo o el éxito a donde quieres llevar la campaña, pasas por toda una historia que tú no sabes ni cómo, pero hay que entregar resultados al final del año. Totalmente. Y eso es, a ver, el teatro te da una humildad enorme. Entiendo, me gustaría pensar que también sucede así, por ejemplo, si practicas algún deporte competitivo en equipo y demás. Porque a mí no me choca cuando la gente dice es que aquí nadie es indispensable y todo se puede. No, perdónenme. Todos y todas y todes somos indispensables en el mundo, en la vida. Existimos y por eso, nada más por eso somos indispensables. Lo que tú traes en el morral le suma valor cabrón a donde estés. Entonces esas mamadas, perdón por mi lenguaje, güey, pero así hablo. Esas cosas, güey, que dicen que aquí cualquiera se puede ir en cualquier momento porque nadie es indispensable. Se me hace de una falta de liderazgo y de una falta de entendimiento de lo que es la condición humana enorme. Aquí todos somos indispensables y todos le sumamos algo. Y si tú no estás viendo que una persona le suma algo a tu proyecto, el problema eres tú, no es esa persona, ¿no? O no la estás poniendo en el lugar adecuado, o no la estás sabiendo liderar, o no estás sabiendo sacar lo mejor de esa persona. Exacto. Pero el problema es tuyo, no es de la persona que no es indispensable, ¿ok? Y ese aprendizaje te lo da estar en el teatro. Porque en el teatro cada persona le suma Al resultado final. Claro, por eso los procesos de casting son tan importantes cuando se está seleccionando a quién va a formar parte de este proyecto, ¿no? Porque se está resolviendo quién es la mejor pieza para resolver el contar esta historia. Y no nada más estamos hablando de las personas que están en el escenario, sino todo el equipo técnico que está detrás. Y eso es bien importante entenderlo porque todo mundo le suma. El que un actor no salga a escena, va a haber una modificación en el delivery final. O si un tramoyista no llega, pues también es importante que no esté ahí, ¿no? Entonces, cuando digo que el teatro te da humildad, es porque por más que tengas el peso de un protagónico en una obra, nunca dejas de entender que eres tan solo una parte de todo el sistema, pero tu parte es muy importante. No lo digo desde el punto de vista de que eres una partecita. No, güey. Así tengas una línea en la obra, esa línea existe porque es importante para la historia y es importante que tú la digas, ¿no? Entonces, esta humildad que da el teatro, yo creo que no la da muchos escenarios, muchos contextos, y el poder haber tenido la oportunidad de vivirla y de experimentarla desde ese punto de vista, creo que a mí me dejó una fortaleza enorme en el mundo corporativo, güey, porque para mí las personas importan. Y cuando estoy al frente de un equipo o cuando formo parte de un equipo, me gusta entender cuál es el valor que estoy aportando y cuál es el valor colectivo que juntos podemos crear. ¿Sí me explico? Sí. Y por eso soy muy tajante y por eso te dije hace rato, me gustaría decir muchas veces no, porque ya no compro esos discursos que lastiman y que vulneran a las personas que están colaborando en las empresas y por eso mucho me alejé del mundo corporativo.
corporativo, como parte funcional de una empresa, porque llega el momento en donde se convierte en algo que no creo, güey. O sea, no creo en espacios de liderazgo en donde la coerción, el maltrato o una falla en la visión estratégica de los altos mandos hacen que las personas tengan vidas miserables y que muchos de ellos estén ahorita cansados, agotados, con burnout, porque pues no se les valora como personas. Están ahí como un número más, como un colaborador más. Oye, yo quisiera preguntarte, a raíz de todo esto, que supongo que por eso también te empezaste a alejar un poquito del mundo corporativo por todo el ambiente tóxico que se vivía y que se sigue viviendo hoy en día, que no ha cambiado como mucho, aunque ya tengamos más vacaciones. Se supone, algunas y algunos. Pero, ¿cómo llegó a tu vida el poder continuar con las cosas que a ti te apasionan? Y no me refiero tanto a la mercadotecnia, sino a los escenarios. ¿Cómo llegó esto de conducir en televisión? Porque, pues, aviéntate el gol sin ningún problema. Aquí no censuramos. Aquí somos aliados de todos los medios. ¿Cómo llegaste a ser conductor para Total Play? Fíjate que, a ver, yo siempre, otra vez, sí se puede, ¿no? Hay que hablar las cosas, hay que buscar la manera, hay que trabajarle duro. No estoy diciendo sí se puede y hay que rascarnos la panza, no, estoy diciendo sí se puede, ¿no? Muy pocas veces me atrevería a decir que nunca he estado en un solo proyecto a la vez. Okay. Soy una persona de muchos proyectos, soy un malabarista de proyectos, ¿no? Yo me acuerdo que empecé con el mundo de la artisteada ya de manera profesional, donde me pagaban por ser artista en una de las primeras producciones musicales de Monterrey. Fue Romeo y Julieta de Jerry Elizondo, te adoro, amigo, de una compañía que él fundó que se llama Teló, que hasta la fecha sigue. Eso fue en el 2008, 2009. Fui a audicionar. A mí me encantaba una canción de ese musical, que es un musical original francés de Gerard Pérez-Gurbic, se llama el autor. La canción se llama Le Roi du Monde, Los Reyes del Mundo. Que aparte es noventera. Noventerísimísimísima. O sea, es los 90s hecho un musical, ¿no? Entonces dije, güey, no, yo tengo que cantar esa canción, ¿no? Tengo que buscar la manera de cantar esa canción, me encanta, ¿no? Y fui a audicionar, quedé, problema, trabajaba, güey, ¿no? O sea, yo trabajaba como gerente de marketing en una empresa de alimentos, de ingredientes alimenticios. Y la buena onda es que mi jefe era súper alivianado en ese entonces. Aníbal me daba como que él también es mucho de la filosofía de si se pueden las cosas, pues se hacen y ya, ¿no? Mi compromiso era con la empresa, obviamente. Pues yo tengo que cumplir mi trabajo. O sea, pues haz de cuenta que no estoy en ningún lado, güey, ¿no? Ok, bueno. Entonces yo ensayaba 7 días a la semana por 6 meses porque la obra tiene una dificultad de montaje completa. Y llegó el momento de dar funciones, y las funciones eran de martes a domingo, y los sábados y domingos eran 2 funciones. O sea, teníamos 9 funciones a la semana aproximadamente, según yo, sí, 9 funciones a la semana por 6 meses. Esa fue la temporada, y los lunes yo aprovechaba porque mis clientes estaban acá en Ciudad de México, la mayoría. Entonces yo salía de dar función el domingo a las 11 de la noche, me iba, me bañaba, me cambiaba para dormirme un par de horas, ir al aeropuerto, viajar el lunes, regresar el martes al mediodía directo a la casa, agarrar mis cosas para dar función a las 6 de la tarde, ¿no? Y así estuvimos por 6 meses. La realidad de las cosas es que también, pues sí se puede, pero pues también hay trucos, ¿verdad? Yo tenía una amiga, Laura, que amo. Saludos. Salud, mi amor, que todavía es mi amiga. De hecho, tenemos varios proyectos juntos. Que ella tenía una oficina que tenía un cuartito atrás, güey. Entonces yo a la hora de la comida comía en chinga. Entonces le dije, Laura, no seas mamona, préstame. Y me iba y me dormía media hora, güey, ¿no? Allá tirado en el piso, en unos cartones, literal, me iba y me dormía. Y luego me iba y me toca, ya, Pedro. Y ya, pues ya me iba en friega a trabajar, ¿no? Un día me dejó ahí, güey. O sea, porque tuvo una junta y no se podía salir y yo me quedé dormido, y para cuando me desperté estaba todo cerrado y yo, güey, no mames. O sea, sí fue todo un tema. Pero pues sí se puede, güey, sí se puede. Luego yo me acuerdo que Luis Carlos, que es Wicca Villarreal, que ahorita es un gran actor de teatro musical aquí en Ciudad de México, y yo vivíamos por ahí, Adrián González, Marta King, y éramos el pool para irnos al teatro. Y pues a uno le tocaba manejar y los otros íbamos maquillándonos para poder llegar a la obra porque todos trabajábamos, güey. Entonces íbamos ahí en Calzada Madero, güey, poniéndonos el delineador y poniéndonos no sé qué, pero pues nos divertíamos mucho. Teníamos 24, 25 años todos y éramos muy divertidos haciendo eso. Esa fue la primera vez que yo alterné mi carrera musical, mi carrera de arte con el corporativo, ¿no? Se acaba este proyecto de Romeo y Julieta y a partir de ahí regreso a cantar en antros, ¿no? Porque me gustó ganar más que mi sueldo, y entonces empecé a jugar a ser reggaetonero y cantante de versátil y cantar en bodas y no sé qué, y así estuve como 2, 3 años cantando en varios antros de Monterrey. Cero me divertía ser reggaetonero, güey, pero pues pagaba muy bien y estaba bien padre porque hueseábamos, güey. O sea, de repente yo cantaba con un grupo de versátil, pero luego a la otra hora me iba a otro antro con otro grupo y así estábamos como que cubriendo cosas, y así estuve como por 2, 3 años. Y a partir de ahí dije, yo necesito seguir
seguir haciendo esto. Me encanta. O sea, me encanta ser como Hannah Montana, güey. Este tema de sí ponerme el traje y estar muy bien en mis juntas corporativas, pero en la noche, güey, pues, sacar el spray y ponerme el delineador y vámonos a triunfar. A cantar. ¿No? Me encantaba. Llego al mundo Banregio, me tengo que concentrar porque el trabajo es más exigente y vivimos muchas cosas. Para mí Banregio siempre va a ser, y siempre lo voy a decir, el mejor lugar en donde he trabajado en mi vida. O sea, para mí sí es una familia Banregio y yo sí siempre voy a estar agradecido con las personas con las que me crucé ahí. Era un lugar bien interesante porque por alguna razón nos ponían retos. Había muy buen liderazgo y los retos, aunque parecían imposibles, siempre nos daban cierta holgura para poder experimentar, fracasar, rebobinar y empezar a hacer cosas. Entonces fue como un laboratorio toda mi estancia, casi 7 años que estuve ahí, de aprender muchas cosas. Alguna vez se me ocurrió que necesitábamos llevar a la marca, porque recibimos un estudio de mercado y decían que el consumidor mexicano odiaba el concepto de ir al banco. Estaba en el 6º lugar de las cosas que más odiaba en el mundo, güey. O sea, una cosa eran los partidos políticos, ¿no? En esa época no había banca digital. Entonces yo dije, ¿cómo le vamos a hacer para transformar esta experiencia? Y yo dije, pues necesitamos acercarnos y necesitamos que el banco sea otra cara, no nada más estas transacciones de dinero. Y creamos el primer noticiero de noticias chingonas, de noticias bonitas. Pero no teníamos presupuesto, güey, ¿no? Entonces, pues como a mí me gustaba, yo era el conductor de ese noticiero que se llamaba Las 5 Cosas, ¿no? Así se llamaba. Pero eran cápsulas, pasaban cápsulas, en medios. Una cápsula semanal que empezamos a lanzar en nuestras redes sociales y en todas las pantallas de las sucursales que teníamos, güey. Las grabábamos en un estudio. Ahí conocí a mi editora hermosa. Ustedes la conocen, algunos de ustedes, Carolina Hernández Solís. Ahí la conocí porque era mi editora. Hicimos el proyecto de Las 5 Cosas, que básicamente seleccionábamos 5 noticias que fueron chingonas en la semana, porque el mundo está lleno de noticias feas. Bueno, Banregio te va a decir 5 noticias bonitas, güey. Y empezó a viralizarse el contenido y empezó a crecer en audiencia. Nuestras redes sociales empezaron a subir. A mí me empezaron a conocer un poquito más. Yo siempre decía, dale swipe up en el comercial y toda la gente me decía, dale swipe up y la chingada. O sea, estuvo muy interesante. Y de ahí, uno de los seguidores me buscó por mensaje directo y me dijo, oye, hay un proyecto muy similar a lo que haces de tus cápsulas, que si quieres hacer casting es para TV Azteca. Y yo, pues voy. ¿Por qué? Porque sí se puede. Entonces voy, hago el casting, voy pasando los filtros. Luego me dicen que no era para Azteca, que era para Total Play, que es del grupo Salinas. O sea, es lo mismo, pero se hizo en las instalaciones de Aztecas de Monterrey. Fui pasando los filtros, me trajeron a México, hicimos cosas acá. Luego fuimos y grabamos. La última etapa fue grabar los 4 conductores que habíamos quedado en la parte final, ya en locaciones y eso. Pues al final quedamos Mallory Caballero y yo como los conductores. Y eso fue en el 2017. Apenas hace nada. Y aquí seguimos, recorriendo el país, contando historias, recomendando películas, hablando de tecnología y de innovación. Yo me siento como parte de una familia con el equipo de producción. Somos un equipo bastante bonito, que nos conocemos todo, güey, porque ya hemos viajado, ya le hemos dado la vuelta a México varias veces y que todos los días nos encontramos en cualquier pantalla donde exista Total Play. Nos pueden ver en el canal Total a Mallory y a mí diciéndoles de todo. Estoy contento, me gusta mucho el proyecto, me divierto mucho, sobre todo porque me recuerda mucho a ese niño que prendió la grabadora, ¿no? Con la revista de Aeroméxico recomendando cosas. Cada vez que estoy frente a esa cámara con el prompter y que me preparo, yo sí, güey, o sea, vivo toda la fantasía de soy Silvia Pinal, güey, maquíllenme, y entonces ya entro al set y la verdad es que me la paso bien padre porque aparte todo el crew, camarógrafos, iluminación, gaffers, todo mundo, nos llevamos muy bien, güey. Entonces, pues sí, es un trabajo de ensueño, la verdad, lo amo. Oye, y a raíz de esto también surgió la idea de tú dar tu opinión en tus redes sociales acerca de temas que se vivían. Esa es otra cosa. ¿O cómo se dio? Esa es otra cosa. El día de hoy se cumple 1 año en donde dejé de trabajar en la última empresa donde trabajé. Hoy hace exactamente 1 año dejé de trabajar ahí. Yo venía cargando con varios años de cansancio, agotamiento, ya no podía más, ya el mundo corporativo me estaba consumiendo. Mi última experiencia fue muy compleja. Fue muy compleja porque no hicimos clic, no me querían ahí y entonces me sentí muy rechazado, güey, ¿no? En ese ambiente. Fue complicado. Y no de todo mundo, de las personas que trabajábamos juntos, de mis colaboradores cercanos, pues. Entonces fue un tema complejo que a mí me drenó emocionalmente, me dejó en una situación complicada. Y hablé con mi marido y le dije, yo necesito un tiempo después de este momento para entender, güey, porque esto no nada más es de ahorita, de esto que pasó ahorita con esta empresa, sino que ya es un cansancio acumulado de varios años, ¿no? Post pandemia, nunca paré, güey. Entonces, bueno. Y aparte, este tema de muchos proyectos a la vez, pues ya venía muy agotado. En uno de esos momentos me voy a tomar un café con uno, pues yo te diría que es mi hermanito chiquito, Juan Pablo Cabral, y me dijo, güey, ¿cuándo vas a empezar tú a hacer tu contenido tuyo, güey? Yo, no sé, güey, la chingada,
Tienes todo, te faltan huevos, cabrón, para empezar. Es lo que te falta. Hazlo ya. Literalmente salí de ese café, güey. Me fui a mi casa y estuve acostado scrolleando TikTok como un par de horas y empecé. Y ese fue el primer video que subí de Esto es lo que siento, que fue en enero del año pasado. Un video que tuvo más de 1 millón de views en menos de 24 horas porque comparé cómo Carla Sofía Gascón la estaba cagando y cómo Bad Bunny estaba triunfando. Una rechazando su identidad y otro haciendo un disco alrededor de su identidad. El resultado fue abrumador para mí porque nunca pensé que con un video esto fuera a explotar. Yo tenía 6 seguidores en TikTok, de repente tenía 6,000 en un día, ¿no? Y fue abrumador porque la gente empezó a comentar, empezó a compartir y lo que muchos comentaban es, güey, no mames, ¿cómo se logró hacer esta conexión entre Emilia Pérez y Debí Tirar Más Fotos? Entre Carla Sofía Gascón y Bad Bunny, ¿no? Y dije, güey, es que yo siempre he tenido ese poder de poder conectar cosas que no tienen nada que ver, güey, ¿no? Y así empezó Esto es lo que siento. Empezó como una necesidad mía de volver a crear porque siempre he amado el marketing y siempre he amado la comunicación, pero estaba muy harto de lo que empezaba a hacer en marketing porque yo ya no creaba, güey. Yo nada más estaba revisando presupuestos y estaba revisando cosas que me aburrían, ¿no? Así, entregando reportes, métricas y demás. Que son muy necesarias para el negocio, pero yo necesitaba crear también, ¿no? Y empecé a escribir y escribir y escribir y escribir y empecé a soltar videos y de repente tenía 1,5 millones de vistas y de repente tenía 4 vistas. Y yo, ¿qué pasa? Y no se entendía. Y entonces, para cuando menos pensé, güey, llegó otro video muy importante. Eduard Solá, un guionista que ganó el Goya el año pasado, me hizo irme a un lugar en su discurso de aceptación del premio Goya, en donde agradece a las supermadres, a esta generación de mujeres que tuvieron que trabajar, pero ser amas de casa, pero ser todo para estos niños. Y yo soy de esa generación igual que él y un montón de gente, ¿no? Hice un editorial que se llama Somos los hijos de una generación de supermadres y ese video se hizo viral por todos lados. Pero lo más importante es que se hizo viral en los grupos de WhatsApp de las señoras. Y a mí me empezaron a llegar mis tías que nunca habían visto un video de TikTok, güey, con hijo, qué bonito y no sé qué. Y mis maestras. Güey, se me hizo de que no mames, güey. Y no era un tema de ego, era un tema de no mames que lo que yo siento, porque así se llama mi editorial, esto es lo que siento, está teniendo eco y me está regresando en momentos de comunicación bien bonitos, ¿no? Así nació Esto es lo que siento. Se convirtió en un motor muy chingón, güey, en un proceso y en un periodo en donde yo ya no creía ni quería vincularme corporativamente con nada. Y se convirtió en un ejercicio creativo, editorial, que me dio la energía de levantarme todos los días para buscar qué es lo que voy a escribir, sobre qué voy a hablar, qué es lo que necesito entender, cómo lo voy a transmitir, ¿no? Y en el camino, pues, aliados y socios estratégicos, que Eric Chio, que es mi socio, él se encarga de toda la realización de video, yo me encargo de toda la preproducción, producción y él toda la postproducción. Somos socios en este proyecto y pues ya es algo que está creciendo hasta llegar a temas muy virales como lo que sucedió en noviembre del año pasado, ¿no? Con Molotov, este tema que se hizo, que te invito a mi primera funa mediática, pero que se hizo muy viral y que de alguna manera pues nos está llevando a entender que, uno, mi pecho no es bodega, dos, hay temas que son muy relevantes sacar a la conversación porque claramente pensamos que ya habíamos pasado muchas cosas y no. Güey. Lo acabamos de ver hace poquito, pues ahorita en diciembre, con el estreno de la 5ª temporada de esta serie que sacó Netflix. Claro. Que cuando llegamos al capítulo 7, bueno, se levantó una ola de funa acerca de los creadores de la serie, de cómo es posible que hayan incluido la escena donde Will sale del closet con su familia, con sus amigos. Y es muy necesario hablar de este tema que desafortunadamente ya no nos va a dar tiempo como Hablamos de otro. hablar. Hablamos de otro, pero esto que tú comentas acerca de lo que te pasó a ti, sigue pasando en estos Sigue días. pasando en toda la vida, Bruno. O sea, a ver, yo he estado trabajando por convicción propia con el equipo de The Trevor Project México. A Jorge lo admiro mucho, él trabaja ahí, y a todo el equipo también. Y a mí me asombran las cifras que muestran sus reportes sobre la encuesta nacional de adolescencias LGBTIQ+ en México. El 54% de las adolescencias de 13 a 17 años consideraron el suicidio el año pasado. Es real, no es un tema menor. Así es. Y estamos trivializándolo y estamos hablando sobre la superficialidad y muchas personas creen que tienen el derecho de definir quién soy yo y en qué términos.
puedo yo vincularme contigo o no, ¿sabes? Y eso es muy peligroso porque pues a mí un cabrón de 41 años poco me vas a poder venir a decir qué soy, ni quién soy, ni con quién me voy a acostar o cómo, ¿no? Pero a un niño, a una niña, a un niñe, a estas infancias que viven en contextos o en espacios no necesariamente muy afirmativos, ni en la familia, ni en la escuela, ni en sus espacios, pues es complicado, güey. Y yo creo que nos tenemos que hacer cargos todos como sociedad de que hay mucha chamba por hacer. Jamás me voy a colgar el tema de que soy un activista porque no lo soy, porque hay gente que sí se dedica a esto. Yo nada más tengo una boca y tengo una opinión y trato de tenerla muy informada lo más que se pueda, ¿no? Y que de alguna manera formo parte, estoy creando una comunidad de personas que de alguna manera podemos lograr algún cambio, ¿no? Y quiero usar mi plataforma que se está creando de manera muy responsable, humilde también, para entender que hay temas que necesitan ser cubiertos y que yo no me voy a callar y que yo no voy a hacerme de la vista gorda ni dejar el elefante de glitter fuera de la conversación para no incomodar a personas, ¿no? Me tocó una experiencia muy complicada, muy compleja después de compartir mi opinión sobre lo que viví, que después lo platicamos, pero con ese momento me doy cuenta de que mucho del avance de la narrativa de progreso que hemos creado en los últimos años es muy endeble. Es muy endeble porque hay homofobia, hay misoginia, hay machismo, hay violencia internalizada en muchos de nosotros. Somos, y no nada más estoy hablando de los mexicanos en general, somos personas que estamos, este mismo cansancio que vamos acumulando porque la vida no es como nos dijeron que iba a ser, nos llevan en un caldo de cultivo que se llama extrema polarización, nos lleva a ser unos cerillitos y a querer ejercer y a dar nuestra opinión de manera violenta, desde una foto de perfil de un dibujo animado con un nombre de usuario con 35 números, desde el anonimato, quiero decir, sin entender. Desde la cobardía, porque para mí... Sí, sin hacerte cargo de lo que estás generando en la otra persona, ¿no? Fue incómodo, fue complejo, fue una situación, creo que va a ser la primera de varias, porque sí fue incómodo y sí fue complejo, pero no para llegar a callarme. Claro, lo que sí es que no estás solo, somos varios creadores de contenido que seguramente vamos a estarte o apoyando o siendo tus aliados. Gracias. O darte los micrófonos para que vengas y también te expreses. Mi querido Pedro, desafortunadamente el tiempo ya se nos está terminando, pero no me quiero ir sin que tú invites por favor al público a que te siga en tus redes sociales, a que se una a esta comunidad que estás creando y que estoy seguro de que durante todo 2026 van a llegar cosas muy padres para todo esto. Bruno, te agradezco un montón el espacio, la verdad es que estoy muy contento, me encantó nuestra conversación, se me hace muy padre. Te agradezco el interés porque me hiciste recordar cosas muy bonitas y poderlas compartir contigo y con tu audiencia se me hace muy, muy bonito. Así es, en mis redes estoy como @pegado y con Z, porque mi nombre es así, es Pedro Luis Pegado y con Z, es un solo nombre. El mío sí viene en el acta de nacimiento y ya no nada más es un username, es un ecosistema. Pegado y con Z existe en pegadoyconz.com. Esta es mi nueva página de internet, ahí van a encontrar toda mi información, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y ahorita este ecosistema que es Pegado y con Z lo integran 3 medios. El primero es mis editoriales, que ya las conocen muchos y muchos de ustedes. Esto es lo que siento, gracias a las personas que las ven, que las comparten, que comentan, que le dan like. Para nosotros los que creamos contenido eso es oro puro, así que por favor, si ven un contenido mío, aunque no les guste, compártanlo, por favor, por sororidad. Mándenselo a su peor enemigo. Si quieren, pero hagan algo con él, ¿no? Bueno, esto es lo que siento, es mi línea editorial en donde busco cruzar temas de cultura pop con diversidad, con política, con temas de interés social, y atravesado siempre por mi punto de vista, ¿no? Esto es lo que siento. Por otro lado está algo que estoy muy contento porque sale la primera edición de mi newsletter que se llama Valientes. Valientes es un proyecto que ya tenía mucho tiempo trabajando en mi mente y que ya por fin va a ver la luz, y se trata de un newsletter en donde respondo a la siguiente premisa: no el que más se la pela es el que tiene siempre éxito. Y es que glorificamos la meritocracia y el sacrificio y no nos damos cuenta que por estar buscando alcanzar eso que nos dijeron que teníamos que alcanzar, estamos sacrificando los mejores momentos de nuestra vida. Así que el mejor momento de tu vida es hoy mismo, y de eso trata Valientes. No te voy a dar consejos baratos, güey. No te voy a dar el skincare routine, no te voy a dar la rutina holística. No, vamos, y mi compromiso es generar las preguntas necesarias para que se genere una reflexión que te ayude a ordenar y tomar decisiones alrededor de si lo que estoy haciendo hoy me está ayudando a disfrutar mi vida hoy, ¿ok? Algunas veces se va a sentir como un chingazo, pero siempre va a haber un abrazo. Eso te lo prometo. Y el tercer proyecto es el que sale la siguiente semana, que ando movidísimo con eso. Se llama Hilo de Media, que son conversaciones en vivo todos los jueves a las 7 de la tarde en mi nuevo canal de YouTube, Pedro Pegado y con Z. Ahí voy a invitar a una persona, vamos a poner un tema en la mesa y sobre ese nos vamos a ir como hilo de media. Y lo que dure.
dure. Va a durar 1 hora. Ah, ok. No, porque sí, tampoco nos podemos Lo que dure extender 3 tanto. horas ahí. Ajá, en Raúl Velasco, ¿no? Haciendo siempre en domingo de 6 horas. No. Dura 1 hora de 7 a 8 de la noche, horario del centro de México. Va a ser en vivo. Obviamente se van a guardar todos y van a seguir por ahí. Seguramente el próximo jueves vamos a tener 2 viewers, ¿no? Espero que uno de ellos seas tú, porque vamos a estrenar el canal de YouTube. Pero no importa, lo importante es ir creciendo como tal. El lunes sale quién va a ser nuestro primer invitado de Entonces, pues bueno, eso es pegadoyconzeta.com. Estoy muy contento. Síganme por favor en mis redes. TikTok, Instagram son las principales, pero pues también está Facebook, Threads y demás. Perfecto. Y a nosotros síganos como Plástica TV. Estamos en todas las redes sociales. Mi querido Pedro, no me resta más que agradecerte. Desafortunadamente el tiempo ya se nos ha terminado, pero estoy seguro que este va a ser el primer episodio de muchos que vamos a tener aquí contigo. Y pues nada, agradecerte porque tú eres un ejemplo de cómo los sueños sí se hacen realidad. Es por eso que me atreví a buscarte, a escribirte y a solicitarte esta entrevista para que nos contaras tu historia, porque tú eres un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer. Te agradezco un montón y a veces suena muy bonito todo. Y hay muchos procesos también complejos que luego platicamos de eso. Claro ¿Parece? que sí. Hacemos la cita. Aquí tienes tu casa. Cuando Eso. quieras regresar, ya sabes. Les mando un besote. Párenme esa trompa. Y pues muchas gracias a todos. No olviden comentar, compartir la entrevista y pues dejarnos aquí sus comentarios. Si parte de lo que él ha vivido en su vida, ustedes también lo ha sido historias similares, por favor, comenten abajo. Nos Gracias. vemos. Gracias. La luz del escenario comienza a brillar. Las historias de vida nos invitan a volar. Con rumbo a Israel, la esperanza se siente. En Plástica TV, el futuro es presente.